Ah, bueno. Primero por YouTube y luego ya queda por la emisora. Ah, bueno. Sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Álvaro Murcia, y bienvenido a la ABC Libertario. Bueno, Y, y primero que todo, ¿quién es Álvaro Murcia? ¿Y por qué dedicado a la música? bueno, gracias, Carlos Eduardo, por esta invitación aquí a su bello programa, su emisora que buena sintonía tiene y desde hace mucho, mucho tiempo. No, Álvaro Murcia es un ingeniero industrial graduado en el año 1900.com y he pasado y hecho pues ¿Cómo así 1900.com? o sea, como hace mucho tiempo ya, y hice especializaciones y maestría y me dediqué a la academia, me dediqué a la academia como decano, como director de programas, secretario académico, docente universitario, y bueno, culminé con eso, digamos, a estas alturas de la vida he culminado con esa parte, esa responsabilidad con la sociedad de formar estudiantes para la sociedad. Entonces, hoy pues estamos todavía ahí, estamos haciendo cosas con el Ministerio de Educación como para académico y bueno, también dedicado a la música, ¿no? Pues desde muy joven, desde la época del colegio, por allá Sí, en la época donde tuvimos la oportunidad de estudiar, Carlos, pues la música siempre ha estado ahí como ligada. espectador, como espectador y como intérprete en algunos instrumentos. Ese Álvaro Murcia ha pasado por ahí por muchas cosas también, hasta en la política. Por ahí ¿Cómo así es? estuvimos haciendo algunos ejercicios. ¿Qué, cuánto tiempo duró metido así en la política y qué estuvo haciendo dentro de la política? Bueno, cuando uno habla de política hay dos maneras de verla. La política de como el ejercicio del servicio, que pues esa es una política eh, social, y la otra que es la política partidista. Sí, Dentro de esa política partidista, pues hice el ejercicio de candidato a edil, candidato al consejo, por ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Y pues no se logró. Y lo único que a satisfacción es poder llegar a ser presidente de los consejos de administración de los conjuntos. ya, qué Como bien. tal, Nunca llegó a ser edil. no, por ahí faltaron, algunos faltaron poquitos votos y otros, pero bueno, se hicieron los intentos y gran gente que pues simpatizó con las propuestas que uno tiene o tenía y hoy por hoy pues ya pues le da un poco, hay apoyo a algunos amigos, algunos insisten en que uno vuelva, pero la política así es otro bicho, como la música. Como la música. Mm, Bueno, obvio, hace más de 40 y ya casi 50 años salimos de bachilleres, ¿no? sí, claro. Usted dio la universidad, obvio, se graduó en 1900.com, ¿no? Ahora, eh, ese es un nuevo dicho, ¿no? 1900.com. Sí. Terminó, se hizo sus maestrías y todo. Familia, ¿cómo está compuesta la familia hoy en día? Bueno, Carlos, la verdad, pues hoy está compuesta por cuatro hijos, Sí, ya profesionales, ya hechos y derechos, eh, dos en, dos dedicados a la educación también como docentes profesionales en carreras como publicidad, biomédica, comunicación social
y diseño gráfico. Y pues desafortunadamente hoy, perdí a mi señora hace 4 años en pandemia. eh, y hoy pues vivo aquí con un gran amigo que tengo, que es un gatuno, Muy que dicho. ya lleva como 5 años conmigo, 6, acá, Ay, y esa es la familia que pues hoy tengo, sí, es decir, sabiendo que los hijos pues siempre pendientes de su papá, muy querido, muy, eso es lo sí, importante, que los hijos estén pendientes del papá. Pero, sí, pero él a la larga es papá de papá gatuno. papá gatuno, abuelo de dos niñas, Mejor abuelo dicho, de, eh, sí, está no, no, bien de familia. Aparte de que tiene sus 4 hijos, ahora es abuelo de 2 niñas y papá gatuno. Sí, está bien la tarea. Sí, está bien la tarea. no, hay 2 varones nietos, uno ya de Ah, 10, como de 20 años, mejor y dicho. uno de año y 4 meses. Año, Ah, no, entonces está bien la familia. mm, Bueno, Álvaro, ¿cómo llega usted? Obvio, hace un momento me tocaba que desde el colegio ya estaba con la música, ¿no? Hace más de 50 años ya estaba pegado a la música y todo. ¿Cómo llega usted a conformar una banda musical interpretando esos éxitos de los años 60, 70? Bueno, la verdad que llegar a tener, hubo 2 grupos, conformamos 2 grupos desde el año 2008, más o menos 2008. Conformamos un grupo con unos amigos también académicos con el fin de seguir manteniendo la música de los años 60 y 70. Es Sí, decir, ese legado musical del rock and roll, el twist, las baladas que tienen mensaje, que tuvieron mensaje y que permanecen en la mente de siempre de la gente que hoy vive en nuestra edad, de gente de 60, 70, 80, 90, 100 años, y que esa música pues era de mensaje. Entonces, con el fin de poder mantener esa música, nos reunimos varios amigos del ambiente universitario, y en esa primera etapa conformamos un grupo que se llamó La 60, que igual tocábamos estos géneros y duró un buen tiempo, tuvimos bastantes presentaciones. Después, pues por aras del destino, pues se desintegró por algunas responsabilidades que adquirieron algunos compañeros, porque es que todos, a pesar de que tocamos músicos, digámoslo así, pues no somos amigos, no somos músicos de la vida de la música, de vivir de la música. sí, sí, Entonces, pues ellos eran decanos, otros eran docentes, entonces, pues después las responsabilidades también se fueron ampliando para ellos. Y ya en el 2017, eh, con otro grupo de personas como un gran amigo Jairo Macías, que fue funcionario del SENA, fue de la parte directiva del SENA, que es cantante y se ganó todos los concursos del SENA prácticamente en su época que estuvo allá, salió pensionado del SENA, un ingeniero industrial egresados de la Distrital. Entonces nos pusimos, dijimos, ¿por qué no hacemos nuevamente? Pues yo con él no lo había hecho. Dijimos, pues volvamos y retomemos este tema que yo tengo de la música a los años 60. Y pues él, claro, no se demoró en decirlo cuando ya lo estábamos armando y ya conformamos con otras personas, pianistas profesional, bateristas, inclusive unos muchachos, uno que fue estudiante mío de ahí del CICA, baterista, pero un poquito maduro, que hoy todavía está con nosotros, Carlos García, ujú,
baterista, tuvimos antes de él una mujer baterista también excelente, un guitarrista también excelente. Hoy tenemos a Leonardo como guitarrista y un pianista que hoy tenemos al maestro Daniel Guevara, una persona que inclusive tocó con Jimmy Salcedo, en esa época era del grupo de Jimmy Salcedo, y que siempre y trabajó en el SENA como instructor también en el área de la música, hasta hoy pensionado también. Y hay unas chicas también con nosotros que se unen porque también esa música les ha llamado la atención, Sí, ya sea por los padres, por los abuelos. Entonces estos muchachos pues dicen, es que a mí me gusta esta música porque mis abuelos, mi padre, pues la escuchaban mucho y no la repetían. Entonces, pues ese es el grupo que hoy tenemos, que es se llama Full 60, Full 60. Es un grupo que hemos venido tocando música, como le digo, rock and roll, twist y baladas de los años 60 y 70. Eh, y hemos venido tocando en escenarios de IDARTES. Ya llevamos desde, como le digo, desde el 2016 y pues en algunos escenarios de IDARTES es la mayoría de los conciertos que hemos dado. No hemos alcanzado a ir y ojalá pudieran abrir a Road Park, que le hicieran un espacio a este tipo de grupos, por lo menos que conservamos esta música de estos años. Todo el mundo, muchos hablan bien de esas épocas, pero como que no le dan la oportunidad de hacerla de en escuchar estos esa momentos música de esos años. de esos años, que eso es lo que uno busca. Sí, uno sabe que el mercado es comercial y hoy pues que está sonando el reggaetón, el rap, lo El popular, hip hop. el hip hop, pero esta música que ha sido de mensaje, uno habla con mucha gente y uno escucha en los presentadores de televisión que qué buena música, que no se debe de olvidar, pero a veces uno no encuentra el espacio. Entonces, pero no, tampoco podemos decir que no hemos tenido oportunidades como en IDARTES hemos sido certificados por IDARTE de las presentaciones que nosotros tenemos. Nosotros interpretamos canciones también de grupos colombianos, de grupos y cantantes colombianos, de Oscar Golden, de Vicky, de Claudia de Colombia, de Ana y Jaime. Eh, bueno, tenemos eso y a nivel internacional, algunas canciones de los Beatles, tenemos de esa época de los años 70 que México, sobre todo en la música española del rock and roll de México, que fueron las Oh, versiones no, que tradujo en ese momento. Y Argentina, pues, de Leonardo Fabio, Fabio. Sandro, de Sandro. Grupos como los Iracundos, los Pasteles Verdes, Sí, pues esa es como la música que nosotros pues hacemos, no son tributos, tocamos sí, la sí. canción, esas canciones, pero no somos el tributo de ellos. ¿Y qué tal ha sido la aceptación por parte del público cuando se han presentado a través de Ideartes? Ah, no, muy buena, porque usted sabe que eso y Dates recoge mucha gente en cualquier parte o cualquier escenario. Entonces, hemos estado en parques, Villaluz, por ejemplo, hubo una buena aceptación, la gente le gusta la música, le bailan. Hasta los niños, hay niños jóvenes que al escuchar el baile del rock and roll, por ejemplo, se ponen a bailarlo. O sea, la música tiene una buena aceptación donde quiera que se vea. Muchas veces, hoy, por ejemplo, le llaman de plancha. La música de plancha, aunque esa música de plancha es más de los años 80, y pues ahí los teatros de los que hoy hacen grupo
de música de plancha en los teatros, pues se le está llenando. Lo que Pero es que pasa, esa música no es de plancha, porque es que hay un equívoco, porque sí, sí, claro, la claro, verdadera música de plancha era aquella música que se escuchaba por allá en Radio Metropolitana, recordemos eso, sí, sí, que era la música mexicana, que las personas cuando se ponían a hacer oficio o a planchar ajá, escuchaban la música mexicana, pero es que la música balada caló en toda la sociedad, desde desde el más rico hasta el más pobre, caló. Lo mismo el rock, lo mismo el twist, ¿no? sí, Que esa música, el rock, el twist, el pop, ha ido trascendiendo a lo largo de la historia hasta el presente, obvio. Y lo mismo la balada, porque de música a la plancha yo no le veo, yo no le veo. oh, sí, sí, ha sido mal interpretado esto y pues hizo carrera. El problema es que hizo carrera y toda esa música que se toca, así sea de los 60, más de los 70 y 80, es que la categorizan como plancha. Entonces, cuando uno habla de plancha, se imagina a la señora de la casa de ese entonces, ¿cierto? Sí, O a la empleada del servicio aplanchando en esas mesas o en las mesas de comedor que colocaban y se ponían a planchar allí. Entonces, sí. por eso es que le hacen más bulla y hizo correr carrera de música de plancha que pues ya hoy no lo veo como tan despectivo porque ya se posesionó. Entonces, antes cuando empezaron a hablar de eso, ya se veía un poco despectivo, sabiendo que es la música más representativa que ha tenido pues el mundo, porque la música de plancha no solamente es de Colombia, las canciones son de grupos colombianos, sino de México, de España, España. de toda el habla de España y inglesa, que pues también fue traducida. Es que no Entonces, pues solamente la balada, recordemos que no solamente era de Latinoamérica, ¿no? Sino también estaban eh, España, Francia, Inglaterra, Grecia, Grecia, Chipre, que tenía sus representantes de esa música balada. ¿Quién más estaba? Rusia o la antigua Unión Soviética también tenía cantantes de esa índole. Lo- Grecia con Dino Russo, Grecia sí, con señor. Dino Russo. O esta Moscuri, una cantante Sí, eh, de por allá de esos países que interpretó Italia. canciones. Italia, con Giulio Cinquetti, eh, hay este cantante del Corazón Gitano, mm, se me olvidó el nombre, de este cantante que interpreta Corazón Gitano, eh, y otros muchos cantantes que también dio Italia en esos años, en los años 70, 80. Ahora los baleristas del Brasil y Portugal, José José, que es de Roberto México, Carlos. Roberto Carlos, Nelson Ned, Odair José, que también interpretó música increíble. O sea que Sí, ustedes recogieron todo ese bagaje de musical y lo han ido interpretando a lo largo de estos años. pues sí, pues hemos recogido ahí un repertorio, por lo menos de más de 50 canciones para, ¿Sí? para un repertorio largo que se pueda presentar. Me Pero imagino, sí, la mayoría, hay- Álvaro, me hay- imagino que ustedes deben tener videos en YouTube. sí, en YouTube tenemos unos videos de algunas presentaciones. Tuvimos una presentación para un 6 de Reyes en el barrio Egipto, que es emblemático el 6 de Reyes, eh, con ese festival de la chicha que hay allí Sí. en el barrio Egipto. Ah, Barrio Egipto, hicimos una presentación allá,
se dice que más de 5.000 personas, porque eso tapan una calle y eso es un río de gente allí. Y no, pues ahí tenemos canciones como de Enrique Guzmán, de Oscar Golden, de Leo Dan, de los Teen Toms que tocaban rock and roll, ese rock and roll de la cárcel, Sí, por ejemplo, a mencionar ya algunas canciones. Eh, eh, de Italia, Dios de Italia nada, hace frío ya, que es una balada, Vicky, con Vicky que llorando estoy, Boca de Chicle de Oscar Golden, Los Ángeles Negros como Murió la Flor y Volveré, eh, Pasteles Verdes como Recuerdos de una Noche, esta famosa canción de Janet que dice Soy rebelde, que también Ana y Jaime sí, le interpretaron. Hay un rock and roll que se llama de Mickey Mouse, de Harold Orozco, sí, sí. colombiano, y un poquito para acá, en el 70 de Buddy Richard, Si me vas a abandonar. En fin, pues hay una presumida que es de los T-Toms y que también la interpretaba Enrique Guzmán. Entonces, pues ahí hay un buen repertorio que hace remembranza a esa época y hay mucha gente. Cuando hacemos nosotros, ahorita vamos para el segundo concierto ¿En en la dónde se va a Libélula, realizar ese concierto? el 30 de noviembre. Sí, Vamos a tener dos funciones para darle oportunidad a la gente, porque el Teatro de la Libélula, no sé si lo conozca, Carlos, sí, Teatro de la Libélula es un teatro que lleva más de 50 años funcionando, donde su temática principal es los títeres. Tiene sí. más, más actividades, pero hay en los festivales de titiriteros y hay un festival que hacen año a año, que es el Festival del Jazz y del Blues, que lo Ujú, hacen entre febrero y comienzos de junio. Festival de Jazz y de Blues. Entonces es un teatro muy emblemático y el aforo pues es de más o menos 90 personas, pero como nosotros vemos que ha habido bastante simpatía por este concierto, vamos a hacer dos funciones el mismo día, uno de 5 de la tarde a 6 a 7 de la noche, digamos, y de sí. 7:30 a 9:30 de la noche. Dos funciones porque sabemos que pues la intención es mucha de la gente. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a hacer ese. Ya por eso le comentaba de la libélula que lo dirige César Álvarez, unos tiriteros, dos hermanos, Álvarez, que como le digo, a más de 50 años de la época nuestra, precisamente creo que fue fundada en el 76. La libélula, sí. Sí, Cuando entonces, estaba en auge el Teatro Popular de Bogotá. exacto, el TPB. Sí, de ahí salió, creo que no es de ahí, pero la idea de estos directores que ya en todos estos años también estaban por ahí en esa parte. Entonces, lo vamos a hacer allí. Eso es en Galerías, carrera 19 con 51, ahí en ese punto. Entonces, lo vamos a hacer en dos funciones para que tenga la oportunidad de la gente que pues no alcance, pues tenga la segunda función estar allí. Que espero que usted esté, ¿no, Carlos? Pues haré el deber, ¿no? De estar por allí porque de pronto en esa época pues estaré un poquito pendiente de operación de mis ojos. Carambas, carambas. Sí, Pero sí me sí. gustaría. Mm, Y sí, sí. bueno, Álvaro, fuera de estar ahí en ese, el 30 de noviembre en el Teatro La Libélula, en la calle, en la carrera 19, calle 51, ¿dónde más tendrán presentaciones en el mes de diciembre? Bueno, hay unas particularidades que para diciembre siempre nos llaman. Pues ahorita estamos todavía eh, logrando
ubicar algunas presentaciones, pero sí vamos a tener una a priori que es con FONSEP, el Fondo de Ujú. Pensionados del Distrito, usted lo debe conocer. Sí, con Pep. Mm. FONSEP. En compensar, pues tenemos la invitación el 26 de noviembre también. Tenemos ahí una invitación que estamos concretando y pues seguramente vamos a estar allí con ese, porque hay una feria de emprendimiento de pensionados. Entonces, me imagino que va a ser una buena asistencia también allí. Sí. Oiga, y buen llamativo para los pensionados de Pompey en ese instante, que vayan allá a esa feria de emprendimiento. ¿Dónde más han hecho presentaciones desde que se creó el grupo nuevamente del 2016 o 17 hacia acá? Vea, Carlos, que nuestra particularidad como tal no es lo que se piensa de estar tocando en los bares, estar tocando en esos sitios que cualquier diría váyanse a esos bares. Pues el grupo tiene una filosofía que no, pues obvio, si hay una buena propuesta en uno de estos bares que hoy proliferan en Bogotá, pues lo hacemos. Nosotros somos más de tipo de presentación de tarima pública. Sí, Y de pronto sin recinto cerrado, hay personas que nos han invitado a que el papá cumple años y que quiere, no, que quieren darle ese tipo de música y pues en eso sí nos han llamado. Pero lo contrario de los jóvenes que si dirían, no, vamos a tocar a un bar, tiene su grupo, pues esa es una tarea o un ejercicio que ya se ha hecho, porque como le digo, nosotros, la mayoría, el uno es, como en el caso que ya le mencioné, el cantante y ujú, nosotros, el baterista es un ingeniero de sistemas, el guitarrista es también ingeniero de sistemas, un acompañante de coros es de negocios internacionales y la otra niña es administradora de empresas y trabajan es en empresas como tal. sí, Entonces, pues tampoco es que sea que digan, no, es que nos vamos a presentar porque vivimos de la música o algo para el estilo. Es como cierta exclusividad, por decirlo así, ya, porque hemos vivido toda esa experiencia de tocar en algunas tabernas que llamaban en ese entonces, hoy es en bares, eh, y no, las condiciones no son muy buenas para poder ir a tocar, porque en estos sitios, mm, pues a veces no le reconocen a las personas que van a tocar lo que debe ser. Entonces, sí, sí, claro, los muchachos o las nuevas bandas que hay, que dice, y los muchachos dicen, no, es que ya tocamos en todas las tabernas de Bogotá o en los bares, y es por mostrarse, y tienen su razón, porque muchos hoy están saliendo de academias universitarias y pues su ideal es montar su banda muchas veces o ser profesores de música, pero a la par tener su banda. Entonces, en los sitios de bares, pues a ellos les conviene mostrarse como tal. interpretando esa música que usted, que son de los años 60, 70, 80, ¿cómo ve la música de hoy en día? Sí, ¿cómo ve la música de hoy en día que es la popular, la música hip hop, rap? eh, ¿Cuál es el otro género? Hip hop, rap, y ahora se me olvidó el otro género. ¿Cómo ve esa música frente a esa música que traía mensaje o que tiene mensaje? Le quería decir hace un ratico cuando hablábamos de la Sí, libélula, del jazz y el blues. La música nace con el jazz y el blues, sí, empezando porque el jazz es una música muy, diría yo, estilizada, muy bien formada, y que después sale el blues
es de aquella música religiosa y todo, con mensaje, por decirlo así, tenían mensajes. Algunos lo interpretaban de unos mensajes muy fuertes, y otros pues, pero esa era la música que tenía mensaje, tenía un buen mensaje. Las baladas eran poesía, la balada es poesía hecha música, y que poco a poco, desde luego, la evolución que ha tenido el mundo, ya después de los 80, pues ha tomado diferentes rumbos. De ahí, pues, que la música disco, por ejemplo, que salió en los años 80, ¿cierto? Que aún ahí todavía se permanecía y permanecía buena música con el ritmo de la música, y pues también tenía melodías. Ya desde el 90 ya empieza a desdibujarse un poco. Y ojo, porque no solamente con la música que es la balada, o de lo que ha venido apareciendo, que es lo popular, que es los géneros que he hablado, pero no nos olvidemos, Carlos, que también la música tropical también ha marcado un hito, diría yo, a la par del rock and roll, twist y baladas. Después Sí, señor. de toda esa música de los 60 que hablábamos, del torbellino, del pasillo, de la música criolla, de esa música de la Loca Margarita, ese pasillo de la Loca Margarita, de Pomponio, si usted que se va a acordar muy bien, que Sí, también, sí. Los aunque alegres vallenatos de esa época. los alegres, sí, alegres vallenatos, los de Boveda y sus vallenatos, que fue la O música de de Guillermo Buitrago, de toda Lambar. esa música. Sí, O sea, ese es un paquete, tanto el rock and roll, el twist y todo eso, y la música tropical de estos géneros, pero ya hoy eh, la que más ha perdido y se ha desfigurado, yo lo digo así, es la balada como tal. Lo que ujú, me dice, que la tropical se mantiene, para eso sí ha mejorado, o sea, sin perder la esencia de la música tropical de antes. Por eso es que hoy llega el diciembre y esa música no, pasarán los siglos. Nosotros tenemos la fortuna, Carlos, usted y yo, de vivir 2 siglos. sí, señor. Usted vivió el siglo del 20, del 21, lo vivimos los diciembres del 20, los del 21. Y vea que no cambian, no han cambiado. Y seguirá así, seguirá así. Y dentro de los géneros, de lo que, para hablar de la balada y esto, de lo que usted dice, hip hop y todo esto, pues sí, la humanidad tiene derecho a evolucionar, pero no a distorsionar, porque es que sobre todo las letras no tienen ese mensaje que se debe dar. Hoy es más vulgar. La música popular inclusive, que pues la música popular tiene algo de poesía, pero también la están vulgarizando, dicen palabras groseras en algunas. Sí, Así es que se canta y pues, y otros están diciendo palabras groseras que pues no cabe mencionárselas por acá. Y son palabras groseras que las dicen y en la misma letra de la canción. Por ahí hay unas canciones. es que inclusive la música popular ha desdibujado la música mexicana, por ejemplo, porque uno Sí, escuchaba la música mexicana y obvio, escucharla era muy bonito porque también traía mensajes, mensajes a la claro, revolución, mensajes a mensajes a la revolución, mensajes al amor, mensajes a la paz, porque recordemos que la música mexicana nace de la independencia de México, sí, ¿no? claro, claro. Y y uno de los precursores de este género musical, como es la música mexicana, Jorge Negrete y María Félix. Uno de los pioneros. Sí, Ya luego después, sí viene Miguel Aceves Mejía, luego viene Javier Solís. Javier Solís, este último que murió, que fue grande, eh,
Es el nombre, el que, bueno, el último que murió, Vicente Fernández. Vicente Fernández. Yo creo que es Vicente el Fernández. último de esa cochada, de esos estilos. Inclusive, por ahí vino ya Pepe Aguilar con los hijos, que aún siguen interpretando esa música. Pero ya no es como el mismo estilo, porque yo creo que los últimos de esa música mexicana, José Alfredo Jiménez, que creo que fue el último, apareció Vicente Fernández. Sí. Entonces, Vicente Fernández, en ese género como tal, digámoslo, ya no va a haber, hasta ahora no va a haber otro. Ya, por ejemplo, Pepe Aguilar ya es no es ranchero, ya no es Sí, sí. ranchero. Los hijos no son rancheros, son baladistas. Entonces ya empieza como que a bajarse el tono ese mientras no aparezca otros. ¿Cuándo aparecerá un José Alfredo Jiménez? Que decían que no cantaba, pero lo hacía bien. ¿Sí? Es que ellos interpretaban música, las letras, que así como las Sí, baladas. ¿Ustedes en su repertorio han interpretado boleros? sí, tenemos unos boleros. Por ejemplo, reloj, tenemos reloj, tenemos ahí uno que recuerdos de una noche que es un bolero o balada que había tomado, entrega total, por ejemplo, eh, perfidia, ¿cierto? Sí, sí. Pero no lo hacemos, como le digo, no somos tributo, pero no lo hacemos como, por ejemplo, para este caso, no como bolero, sino bolero balada, Ya, sin perder la esencia, sin perder la esencia, ya. por el estilo de música que nosotros tenemos. Fuera de las presentaciones que van a tener el 26, que está en conversaciones en compensar para los pensionados, y el 26 de noviembre y el 30 de noviembre, eh, que va a estar en el Teatro La Libélula, ¿qué otros, qué aspiran ustedes para el 2025? Bueno, nosotros, si Dios permite y nos da la licencia, pues continuar con esta música. Hemos intentado también inscribirnos a nivel internacional, lo hemos hecho, nos hemos inscrito, pero eso todo juega muchas cosas. Pero sí, la idea sobre todo es afianzar más el recorderis de esa música de esa época. Que no se pierda eh, este legado de música que nos han dejado los grandes, como le decía aquí en Colombia, lo que es Vicky, lo que es Claudia Colombia, lo que es Christopher, Claudio, Claudio lo Osuna. que Claudia Osuna, Carmen Saduque, Ujú. toda esta gente que nos ha dejado un gran legado, pues que hoy por hoy, pues ellos hacen sus presentaciones como tal. Y bueno, y con otros cantantes internacionales, Leonardo Fabio, Sandro, Iracundos, toda esta música de los grupos, los Pasteles Verdes, Adamo, por ejemplo, Adamo también, que tiene buenas canciones, pues lo hemos tenido, tocamos hasta el Berigüel también en su versión original, Palito Ortega, todos estos que han sido unos que todavía están, que han sido grandes de la música y que es difícil que vuelvan a aparecer. Pues hoy por hoy, como hablábamos, hay buenos talentos, hay, hay gente nueva que está saliendo, hay unos programas de televisión que están mostrando unos buenos, unos nuevos Talentos. artistas, cantantes, que pues uno les ve que tienen buena vibra y sobre todo estos que no están cantando tanto rap ni reggaetón ni nada,
sino inclusive dentro de la música popular colombiana, porque es que lo que hoy es lo que se está tocando es música popular colombiana. Sí, La otra es la música popular regional mexicana. sí. Bueno, Álvaro, hablando bien de esa música, para usted, la lambada, ¿no? Que fue lo que más se escuchó a comienzos de la década del 90, eh, sería que la lambada partió la música en dos. Y el vallenato, ¿en qué momento deja de escucharse ese vallenato clásico que era de poesía? Bueno, la lambada, pues fue como un estilo musical, yo lo veo como un estilo musical. Cambia el Sí, lenguaje también, pero recordemos que la lambada muchas veces cuando uno la escucha es para bailar. sí, Uno escucha la lambada y uno, la gente, se parece a bailar. No le puso atención tanto a a la a la letra, letra. no le puso tanto atención. Pero en lo que puede ser lo del vallenato, no es lo mismo, porque es que el vallenato que dice usted de poesía, el de guitarra, esa era la música, inclusive la de Alfredo Gutiérrez, toda esa generación, Leandro Díaz, toda esa generación. Pero ya cuando llega lo que ellos también llaman la nueva ola sí le cambia totalmente el estilo. ¿Por qué? Porque llegó para un nuevo mundo, no para la usted y la mía. Entonces, ¿qué el mercado qué hace? La parte comercial insistió en que eso hay vallenatos, muchos vallenatos, o por lo general, es que la ventaja que tiene el vallenato son, es la vivencia, es la Sí, vivencia y en toda la vida ha sido eso, es la vivencia. No le han cambiado, por lo menos no le han, no es exagerado, ni vulgarizado, ni nada. Es fácil. Y para las nuevas generaciones, que es lo que están cautivando, pues es lo mejor. Pues no lo han distorsionado mucho. Es un nuevo estilo, y pues creo yo que pues también es aceptable Bu- porque es de vivencias. la música salsa. La música salsa siempre ha sido, sí, de baile, pero también a la larga de romanticismo, ¿no? Y hoy en día Sí, vemos salseros como Gilberto Santa Rosa, todavía sigue vigente Rubén Blades, mm, por ejemplo, Fruco y sus Fruco, y bueno, cualquier cantidad de gente que ha venido incursionando también en la salsa. ¿Cómo ha visto ese género? ¿Se sigue manteniendo? bueno, sí, se sigue manteniendo. O sea, la salsa creo yo que también es uno de los estilos que se mantiene en una línea en su tanto de musical como de Sí, letras, que como, como todas las que hemos hablado, todas hoy en día inclusive tienen bastante mensaje, más poético también. Hay la salsa romántica que tiene mensaje, no ha sido tan distorsionado. El ritmo pues es para nosotros como lo mejor que ha tenido y se ha mantenido. Por eso nosotros en Cali tenemos la capital de la salsa. Pero ¿por qué se han mantenido? Porque no han cambiado su estilo, porque son, son letras agradables, son ritmos agradables para, para el oyente. Entonces, no, por eso se mantiene y también tiene bastante acogida. En una fiesta, cuando tocan una salsa de fruco, todo el mundo a bailar. Y esa es una de las grandes ventajas para decirle, Carlos, y usted recordará que disco que sacaba un cantante o un disco que sacaba una orquesta
todos eran escuchados y todos eran bailados. Sí, señor, Usted no le porque escuchó, inclusive uno recuerda los dominicanos, Wilfrido Vargas, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo es que se llama? Lloviendo Café, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. Sí hay varios cantantes que se me escapan ahorita los nombres, que interpretan buena música salsa, buen merengue sí, puertorriqueño, dominicano y toda esa música del Caribe. Inclusive hasta Celia Cruz, ¿no? Que también entra en esa historia. pero vea que lo que le estaba diciendo, dígame una canción de los graduados que no se, o sea, un long play de los graduados que solamente una canción se pegó y no más. ¿No? Todas eran bailables, Todas todas pegaban. eran, todas. Rodolfo De Icardi, Rodolfo todo, Icardi. Rodolfo Icardi era baladista, era hasta mexicano cantó y todos eran agradables, todas. Hoy todas. lo que usted menciona, Juan Luis Guerra, ¿cuántas canciones? Saca un long play, por decir en el término antiguo, un long play, ¿y cuántas canciones le pegan? ¿Una o dos? ¿O no? Sí, sí. Los Black Star, todas las canciones, coloque un disco de los Black Star y póngase a pensar cuál de esos era el que pegó. Todas, 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 todas. Un En las grupo baladas de antiguo, Sandro. un grupo antiguo de música tropical, los Guaguancó. Ajá. A ver, una de los guaguancó que dijera, esa fue la que pegó y no más. No, Todas, 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 todas. todas. Ese otro grupo también que se hizo en Argentina, que eso es como un mosaico ahí, media Ah, hora y todo se el bailaba, Cuarteto todo. Imperial. El cuarteto imperial. Usted coloque uno de esos y todo se lo baila. Sí, Todos. Usted no sí. sé, usted termina, ese dura como media hora, y usted a los 10 minutos dice, ay, no cambiemos, no. Usted los bailaba todos. Hoy, en las mismas, Guayacán hoy saca canciones y ¿cuántas pegan? ¿Cuántas? Todas son bonitas, digámoslas. Sí, todas son bonitas. Pero ¿cuántas pegan? Dos, Una o tres. dos. Sí, no hay Sí. más. El grupo Nietzsche. Entonces hay una gran diferencia. ¿Sí? Sí, sí. El grupo Nietzsche también, obvio, cuando sacó Cali Pachanguero, eh, Mi Valle. Sí, todavía hay música de ellos que todavía sigue repercutiendo en el corazón de los colombianos de esa época. Carlos, pero por ejemplo, la de Nietzsche. Nietzsche, todas son bonitas, todas. O sea, ¿para qué? Guayacán y Nietzsche no hay que discutirle mucho. Pero, ¿cuántos pegan? Las que mencionó son de un disco, por decirlo así en nuestro lenguaje, de un long Mm. play. Pali Pachanguero es de otro long play. Mi Buenaventura debe ser de otro long play. O sea, que pegó una o dos. Las otras se arrastraron Sí, de esas. sí. Pero dígame, como le dice, como anterior, de Lucho Bermúdez, ¿cuál es la canción? A ver, una canción que no se bailara. Uf, has dicho, ¿para qué Todas. le digo todas? Tolú, Carmen de Bolívar, Colombia Tierra Querida, en un solo long play. Sí, 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 Entonces, era la época, y no era porque no había más, no, había mucho, porque estaban el Lavillos, estaban los melódicos, estaba sí, Lucho señor. Bermúdez, todas las orquestas nuestras, los hispanos, los graduados, los Nada que Ver, los Univox, todos esos grupos, todas las canciones pegaban. Hoy ya no, hoy sale un grupo y pega una canción o dos canciones y con eso hasta que recuperen lo invertido. Porque ni siquiera llegan a eso. Sí, sí. Ni Y siquiera ahora llegan a eso. les preguntan, ¿y qué canción cree que es la que pega? Y dicen tal, y resulta que la que ellos creen que es la que pega, no, es la cuarta que tienen. Sí, señor. Y hoy en día sacan es un solo sencillo y pare de contar. Exacto, 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 exacto. Sí, Y sacan a uno, y hay hartos,
Yo veo un programa de televisión a las 7 de la mañana muy bueno, que presentan pues nuevos cantantes y todo eso. Y uno dice, todos cantando música popular, todos música popular. Todos, sí, señor. Bueno, Álvaro, un mensaje para todas esas antiguas y nuevas generaciones que siguen este tipo de música que ustedes interpretan, Full 60. Sí, no, que se mantengan en esa onda, que por lo menos eso hay una ilusión, eso lo ilusiona a uno, es la música que también enamora, volver a escuchar esas canciones de Roberto Carlos, de Sandro, de Leonardo Fabio, me hace acordar, dígame una mala de Leonardo Fabio, no hay, No hay, no hay, nadie, no hay. no hay. Dígame de los de ahora, tal cantante solamente suena tal canción. Entonces eran poesías y las nuevas generaciones, me alegraba mucho ver que hay un grupo, presentaron ahí, es un programa que es a las 7 de la mañana, Canal 13, que es Rodrigo Castro, y presentó un grupo de niñas de 16 de 14 12 que cantando música plancha, un grupo. O sea, lo que hacen los grandes que van a que tocan música plancha, esto lo hacen en las versiones los niños y lo mismo con música plancha. Eso me alegra porque ve que las nuevas generaciones también saben que fue una buena época. Es mantenerse en ese mundo del romanticismo, no es quedarse en el pasado. A veces dicen es que se quedó en el pasado. No, no, es que el pasado fue, como decían nuestros abuelos también, el pasado fue mejor y lo mejor hay que mantenerlo Y vivito, y sí, señor. vivirlo. Sí, Sí, señor. Carlos, ¿verdad que Bueno, sí? Entonces, Álvaro, sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación, haber hablado un poquito de esa música y pues desearle muchos éxitos en sus presentaciones del 26 de noviembre y el 30 de noviembre. Y ahí estaremos hablando de esa música y ojalá que venga con otro o otros dos invitados, ¿no? Para hablar de todo eso. claro, Carlos Eduardo, pues para mí es grato, pues un ex compañero hasta de colegio, vea, sabía que tenía su emisora y que tiene buena sintonía. Le voy a hacer una participación de como duda de poder ir por su examen de que tiene y todo de salud. Sí, señor. Entonces, para sus oyentes, si gusta y me confirma, le doy una boleta para la entrada de ese concierto del noviembre 30. Vale, ok, Esa, y esa, la estaré promocionando. esa corre por cuenta mía, como dice, Vale, ok, para que, listo. para que, y O si va a sea, ir, y si va a ir otra persona, pero tengo que saberlo, porque como le dije, son cupos limitados, y si no alcanza para ese cupo, pues el de las 7 de la noche, que como entonces, le digo, es vale, de 5. y con eso promociono esa entrada para el quien se la gane. Sí, y me avisa y yo se la tomo porque vienen enumeradas y todo ese cuento. Entonces, con todas Vale. las de la ley, Carlitos, Bueno, bueno, Álvaro, muchas para sus gracias por oyentes. esa participación para mis oyentes, tanto de YouTube como de la emisora El ABC Libertario. Muchas gracias y muchas gracias de haber aceptado la invitación desde de cuando éramos compañeros de colegio hace más de 50 años y hoy en Sí, día reencontrarnos, obvio, ya nos habíamos reencontrado, pero hoy en día ver que le gusta la música, un ingeniero industrial que tiene su grupo musical, también de profesionales, pues felicitarlo por ese lado, Álvaro. claro, Carlos, muchas gracias a usted por esa invitación y pues que su programa tenga siempre el éxito que se merece y difundir todo lo que uno a bien pueda tener. Yo alguna vez también tuve un programa de radio, en radio también, y es lo bonito poder llevar mensaje a a los oyentes, a la comunidad
de todo lo que hace los demás. Sí, señor. Y este programa se va a repetir a las 8 de la noche de hoy jueves Ah, 31 de octubre del 2024. Así que todos pendientes por la emisora El ABC Libertario. Bueno, Álvaro, muchas bueno, gracias. a Feliz usted tarde. muchas gracias, muy amable. Y bueno, Gracias. mi Dios lo siga conservando, le dé mucha salud, muchas bendiciones. Gracias y feliz tarde para todos y para todos los youtuberos que me siguen el canal del ABC Libertario.